Alabado sea el Dios del Señor Jesús. Alabamos a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa noche y siempre, cada día. Sea el Señor con todos ustedes y con nosotros. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de una vez más poder estar en nuestro tiempo. En nuestro programa hubo un cambio. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. Gloria al Señor. Le invitamos que busque su Biblia, la tenga a la mano. Y si no tiene una Biblia, pues hágase de una, consígala. Y empiece a leer y a disfrutar la hermosura del contenido de la palabra de Dios. Muy hermoso. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que el Señor se glorifique y nos ayude. Te adoro, Señor, te doy gracias por permitirme una vez más estar con mis hermanos, mis amigos, para hablar de tu palabra y dar a conocer de las verdades gloriosas que contienen las mismas. Te ruego que tú te glorifiques, que tú te agrades, que me des la mano para poder hacer, Señor, lo propio y que no cometa el error de hablar palabras humanas, sino que me limite a hablar solamente lo que dice tu palabra para el beneficio de nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos cariñosamente a todos los líderes de la Iglesia del Señor, a todos los pastores, evangelistas, a todos los hermanos en general. Y saludamos también a todas las personas que aún no se han convertido al Evangelio, que no pertenecen a ninguna iglesia, que todavía no han conocido al Cristo de la gloria, que no han tenido la experiencia de haber tenido un encuentro personal con nuestro Dios. Te invitamos para que busque una iglesia donde prediquen el Evangelio completo, donde usted sea lleno del conocimiento de la palabra de Dios y pueda entender el propósito que Dios tiene para todo ser humano, que es que un día le conozcamos y que nos hagamos sus hijos, que formemos parte de la iglesia de Cristo y que sobre todo y más que nada, que un día podamos estar con Él en el reino eterno por los siglos de los siglos, para la gloria de su nombre. Aleluya. En esta noche le invito para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora de este de los Estados Unidos, lunes 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, no se pierda el programa El Menú de Hoy con nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle, junto con su esposa Dali Vélez, transmiten ese hermoso programa. Evangelio del Señor es predicado, música, testimonios, muy lindo, un programa muy bueno, no se lo pierda. Todos los lunes, El Menú de Hoy con nuestro hermano Pancho del Valle. Recuerden, en Facebook y en YouTube también simultáneamente, todos los lunes a las 7 de la noche. Que te bendiga, Pancho, bendiga toda tu familia y todos los hermanos del programa El Menú de Hoy. Gloria al Señor. En esta noche nos ocupa el tema rodeados y acechados. Ese es el tema que vamos a traer en esta noche. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 y verso 3. Palabra de Dios que la pronunciara nuestro Señor Jesucristo y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga nuestras vidas a través de ella. Jesús dijo esa palabra, esa expresión. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No es necesario preguntar qué le suceden a los corderitos
cuando una manada de lobos los atacan? Bueno, están acechados por todos lados, están rodeados y son presa fácil de esos animales salvajes. Fíjese la comparación que nuestro Señor Jesucristo le hace a los creyentes, a los miembros de la iglesia, que nos está ilustrando, nos está diciendo en qué forma nos vamos a encontrar una vez nos hagamos miembros de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y qué? Eso es para amedrentarnos y para decirnos huyan de tal persecución, de tal peligro. Es que nos está diciendo mejor es que no estén en la iglesia para que se libren de esa acechanza y de estar rodeados constantemente. Eso no es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor lo que nos está diciendo es que Él nos envía a los miembros de la iglesia de Jesús, Él nos envía a predicar el evangelio. De eso se trata este capítulo 10, cuando Él envió unas cuantas personas, específicamente 70 personas, 70 discípulos, a predicar el evangelio. Eso fue en sus tiempos, ¿verdad? Durante su ministerio. Y esos 70, Él le dijo que iban a ir como cordero en medio de lobos. Pero esta palabra se sigue repitiendo año tras año, siglo tras siglo, hasta nuestros días ha llegado esa profecía, esa palabra, esa verdad. Y nosotros sabemos que la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida, pero mucho, muy violentamente ha sido perseguida. La oposición al desarrollo del plan de perdón que Dios emprendió a favor del ser humano siempre ha sido estorbado desde que Cristo nació. Fíjense en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el verso 16 dice que Herodes, cuando se vio que los reyes que habían venido a adorar a Jesús no fueron a donde él a decirle dónde estaba Jesús recién nacido, para él también él dice que adorarle. Mentira, lo que quería era ir a matarlo. Porque los magos llegaron al palacio, allí donde estaba Herodes, y dijeron, venimos a ver, porque se supone que los reyes están en el palacio. Como dijeron que había nacido el niño rey, pues los extranjeros, los magos eran extranjeros, ellos no sabían, y fueron directamente al palacio y le preguntaron al rey Herodes, ¿dónde fue que nació el niño este que va a ser el rey? Entonces Herodes le dice, otro rey, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando la palabra. Yo no sabía eso, pero por si acaso vayan y averigüen dónde es y me dicen dónde está para yo ir y también adorarle. Mire qué mentiroso. Entonces cuando se vio burlado, porque ellos no volvieron, se enojó muy mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Es decir, hacía 2 años que los magos habían ido a su casa a preguntarle y quedaron de volver a darle la información y nunca llegaron. Porque dice la Biblia que los magos fueron avisados de parte de Dios para que no volvieran a Herodes y cogieron a sus hogares por otro camino. Dice la palabra de nuestro Dios. Es decir, que desde esos tiempos ya el enemigo estaba levantándose para impedir que el Cristo de la gloria desarrollara su programa de redención para el ser humano y hacer el ser humano se quedara, como dice Romanos 3:3, destituido de la gloria de Dios. Y es un problema serio que tenemos los seres humanos, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos sacaron de allí. No hay oportunidad de aparecer a nuestro Dios y de volver a tener comunión con Él, a menos que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo, según dice el Evangelio en Hechos, capítulo 4 y verso 12, donde el apóstol Pedro dijo que en ningún otro hay salvación y perdón, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya en su ministerio, Cristo habló de esa oposición, de eso de que estaban rodeados y acechados la iglesia, los cristianos. Ya Cristo en su ministerio habló de esa oposición que hace el enemigo. Jesús mencionó que es desde los días de Juan el Bautista
más o menos en los mismos tiempos de Jesús, porque Juan el Bautista y Jesús nacieron más o menos al mismo tiempo. Una poca diferencia de días o meses. Pero ya desde ese tiempo dice Jesús que antes de Juan empezar a predicar y a bautizar, ya desde ese tiempo, desde antaño, los hombres de Dios estaban siendo maltratados y algunos de ellos los ejecutaron simplemente por hablar palabras de Dios, solamente por eso, no porque hacían delitos, no porque eran unos delincuentes y hacían maldades y violaban las leyes, no, solamente porque hablaban acerca de Dios y acerca del bien que Dios quería hacerle al ser humano. Fíjese qué delito los culpaban. En Mateo capítulo 11 y verso 12, Jesús lo dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes se apropian de él. Es decir, que esto es un reto. Ser creyente es un reto. Pero no es inalcanzable. No es tan difícil. Es todo lo contrario. Es un reto agradable, satisfactorio. Es un reto que día a día nos da alegría y satisfacción el pertenecer a la iglesia de Cristo, el cual le agradecemos a nuestro Dios profundamente, con todo nuestro corazón, y nos faltaría fuerza de voluntad para agradecerle a Él el habernos dado la oportunidad de ser miembros de su iglesia. En Lucas 13:34 dice: que ya desde hacía tiempo, no los tiempos de Jesús, mucho antes, ya los hijos de Dios estaban rodeados por la maldad, por los enemigos de Dios, y estaban acechados por todas partes. Fíjese lo que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjese, Jesús está diciendo y está hablando acerca de los tiempos pasados en que Jerusalén se dedicaban a matar cuanto profeta llegaba a predicar el evangelio. Aunque nuestra nación, gloria a Dios por eso, aunque nuestra nación americana, nosotros tenemos libertad de culto, y en muchos otros países, gloria a Dios por eso también, hay libertad de culto, siempre el enemigo, no obstante, siempre el enemigo se encuentra cómo hacer su trabajo, que según nuestro Señor Jesús dijo, y está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 10, que es robar, matar y destruir. Siempre el enemigo se inventa cómo. Oiga, y las gentes, la mayor parte de la gente, se presta, se pone a la disposición del enemigo para ayudarle a hacer ese trabajo maléfico de impedir que el evangelio avance y que los hombres y mujeres de Dios prediquen el evangelio y enseñen la palabra de Dios. Se vale de leyes que controlan el desarrollo del avance del evangelio. Fíjese, nosotros tenemos libertad de culto. La Constitución nuestra nos garantiza libertad de culto. Pero también esa misma Constitución tiene otras leyes que también estamos rodeados y acechados por ellas. Y eso, que nuestros legisladores se han empeñado en crear leyes disfrazadas. Digo nuestros legisladores, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y yo sé que en otros países también se han propuesto crear leyes y enmendar los que ya existentes. Dizque con propósitos buenos y favorables para la sociedad, pero detrás de ello esconden que esas leyes pueden ser útiles para hostigar la iglesia de Cristo Jesús. Afortunadamente nuestro Dios, que sí lo sabe todo porque Él es omnisciente, uno de sus atributos personales, su omnisciencia,
no ha permitido que esas leyes sean enmendadas ni creadas esas que quieren hacerle daño al evangelio. Sin embargo, no controlan el avance aplastante, vigoroso y abundante de conductas de muchas personas, de algunas personas, de canciones que están llenas de inmoralidad y de espectáculos que están llenos de inmoralidad y de cuanta clase de conversaciones de mal gusto y muchísimas palabras obscenas y escenas impúdicas y cuánta basura se presenta en la mayoría de los lugares. Para eso no hay leyes para controlar eso, todo lo contrario, la gente acude por millones. Por millones. Si usted mira la nación americana, cuánto espectáculo hay en los 50 estados que tiene, eso se llena. Y entre más corrupto sea la actividad, más personas acuden allí. ¿Estoy hablando fuerte? Sí. Estoy hablando palabra de Dios. Estoy hablando verdades que vemos diario. Hay otros males que perturban la paz y socavan los valores que promueve el Evangelio de Jesucristo. Y los legisladores no les interesa en combatirlos. Por lo menos no les interesa combatirlos en la misma forma que quisieran erradicar por completo la iglesia del Señor. Hay unos cuantos presidentes y gobernadores que dicen que están a favor de la iglesia. Pero hacen como dice la palabra de Dios. Con la boca honran al Señor, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Niegan la eficacia de la palabra de Dios. Niegan el favor que Dios quiere hacerle a los seres humanos. Y con leyes y embelecos del gobierno estamos acechados y rodeados por todos lados. En ese contexto, nosotros como creyentes nos sentimos acechados y rodeados. Eso no quiere decir que nos vamos a acobardar. Eso no quiere decir que nos vamos a sentar y nos vamos a cruzar de brazos y no vamos a hacer lo propio. No, todo lo contrario. Hay lugares donde vamos, comercios donde se supone que no se puede hablar del evangelio, porque esa es una de las leyes que puso el gobierno para acechar y rodear el evangelio de Jesús. Pero la gente sí pueden hablar obscenidades. La gente sí puede poner música con inmoralidad. Y eso la gente lo que hace es que le agrada y se ríen. Entonces, ¿por qué yo no puedo predicar el evangelio? Y todo eso ocurre porque hay una palabra que tiene que cumplirse en el evangelio. Y punto. Y se acabó. Y nadie lo puede contradecir. Y el que lo contradiga no tiene razón. Ese es mi punto. Ese es mi eslogan. Ese es mi refrán o como lo quieran llamar. Segunda de Corintios, capítulo 4. En el verso 1 en adelante dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, que el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios es un ministerio, es una bendición que nosotros hemos recibido, pero no porque la merezcamos, sino por la misericordia del Señor. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Se supone que uno que se ha convertido a Cristo tiene que haber un cambio en su vida y ya no va a estar en la basura que andaba antes. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, hablándole a la gente que hay un Dios en el cielo que es bueno. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, si está acechado y rodeado por todos lados y se impide que se predique, entre los que se pierden es que están en esas condiciones. Porque ellos son los que promulgan leyes y objetan que no se haga el evangelio en su avance. Recuerdo en cierta ocasión que en nuestra iglesia, vamos a empezar de un principio. En nuestro pueblo
hay un servicio que tienen para la ciudadanía que le prestan una plataforma rodante bien grande, cómoda. La usan para dar espectáculos artísticos y en esa plataforma suben orquestas completas de muchos músicos cómodos allí con sus respectivos instrumentos y caben cómodos. Y caben los artistas que cantan y todo eso, una cosa bien elegante, una plataforma bien bonita, profesional, algo de aluminio bien bonito, bien brillosita, bien limpiecita. Aquí en nuestro pueblo de Mayagüez, Puerto Rico, donde yo vivo. Y hablo palabras porque eso está ahí, eso es historia y nadie lo puede contradecir. Y se la prestaron a los políticos, hacían sus sesiones de promociones y política y cosas, se la prestaban a los artistas de vez en cuando hacían sus espectáculos en diferentes canchas, en algunos parques y por ahí. Un día en nuestra iglesia íbamos a hacer una campaña bien grande y había muchas iglesias invitadas y una actividad bien poderosa. Y alguien fue y habló con las personas pertinentes en el municipio para pedir los servicios de esa plataforma. Y le dijeron que sí, que se la iban a prestar, claro, porque es un servicio para la ciudadanía. ¿Y usted sabe qué? Un día o dos antes de la actividad dijeron que no podían prestarla, porque no tenían un chofer, porque eso hay que cargarle en un trailer, lo que llaman en Centroamérica una mula, o un tractor mula, porque no tenían chofer para ese vehículo. Bueno, nosotros inventamos, hicimos una plataforma de madera y la actividad se dio y quedó preciosa. Dios se glorificó. Pero en nuestra iglesia había un hermano que trabajaba en el municipio y preguntó secretamente, sin que se dieran cuenta, por qué no habían prestado la plataforma. Simplemente porque los que administran obras públicas municipales son enemigos del evangelio. Digo, algunos de los que trabajan allí son enemigos del evangelio y hicieron lo propio para que no la prestaran. Pero él se enteró que sí habían choferes, inclusive hubieron choferes que dijeron yo la llevo y como quiera le dijeron que no. ¿Qué le parece? Eso es una forma de decir que estamos acechados y rodeados. Y en muchas otras ocasiones pedimos permiso para muchas cosas y nunca nos respaldaron. Sin embargo, otras personas piden permiso para algo, un embeleco del municipio o de cualquier otra cosa que sea, que no sea de la iglesia, ahí se desbordan en servicio. De esas que estamos hablando aquí, de los que, si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden es que está encubierto. En ellos, el Dios de este siglo, ese es el diablo, que el Señor los reprenda. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen gloriosa de Dios. ¿Se da cuenta por qué es que estamos acechados? Porque hay enemigos por todos lados. El enemigo tiene sus satélites, sus secuaces, que con vestimenta de hermoso aspecto y de hermosa apariencia y con unos títulos tremendos, dizque para ayudar a la ciudadanía, dizque que sin acepción de personas, mentira, hacen acepción de personas. Lógicamente no lo dicen, porque la ley se lo prohíbe, pero de que lo hacen, lo hacen. Mucha gente rechaza el evangelio alegando, ay, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia. Pero usted sabe una cosa, realmente no son seguidores de Cristo nada. Porque cuando vemos sus actitudes, nos damos cuenta que están bien lejos de lo que dice la palabra de Dios acerca de los que conocemos a Cristo Jesús. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, en el capítulo 2, lo siguiente. En verso 4. El que dice, yo conozco a Cristo y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso es que no le gusta a mucha gente que prediquemos y que enseñemos, porque hay palabras que cortan,
palabras que hieren los sentimientos del pecado, de la maldad en que muchas personas se encuentran. Fíjese, y en vez de recapacitar y entender que están viviendo de espaldas a Dios y que están ofendiendo al Señor con esas conductas y con esas actitudes, en vez de reconocer eso y pedirle a Dios que tenga misericordia, ser sumisos y buscar a Dios para que los perdone y los ayude, todo lo contrario, se rebelan y no quieren ser salvos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado en él o en ella. El que dice que permanece en el Señor debe de andar como él anduvo. El apóstol Juan escribió esto en su primera epístola, en el capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Eso usted lo puede leer en su Biblia y no es ningún invento humano, ningún argumento humano, porque es palabra de Dios. Está. Un mal común es que tanto los incrédulos, que son muchos, como los religiosos, engañados y confundidos por las filosofías religiosas que muchas personas han inventado de su propio corazón, como dice la Biblia, que han inventado, son los que andan en este mundo de engaño y falso, como si estuvieran ante un peligro inminente que no significa tanto para ellos. Ellos no saben que están frente a un peligro inminente, lo cual pronto los ha de alcanzar. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2 y verso 8, fíjese lo que dice. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No estamos escogiendo textos como hacen algunas personas para probar lo que están diciendo. Estamos hablando la palabra del Señor, que en el contexto de lo que estamos diciendo categóricamente prueba que estamos rodeados y que estamos acechados siempre. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Las leyes que las personas han, no leyes del gobierno, sino leyes que la gente se han puesto ellos mismos para rechazar a Dios y para rechazar todo lo que es bueno. Y para hacer estorbo, para hacer tropiezo, para hacer burla y para confundir al mundo, para hacerle daño y que de alguna manera no encuentren el camino de Dios. Y ahora, ¿qué podemos hacer para resolver esa circunstancia? Para no ser estorbos, para no acechar, para no rodear con malas intenciones al cristianismo, a personas que quieren obrar bien, que se quieren guardar para el Señor. Porque déjeme decirle, no solamente persiguen el cristianismo como tal. Hay personas que no son cristianos, no van a la iglesia, pero quieren vivir una vida de prudencia, una vida de recogimiento moral. Quieren vivir en un estatus de moralidad alta. Quieren enseñar bien a sus hijos. Y usted encuentra la gran cantidad de personas sirviéndole de estorbos y tratando de intervenir en ese estilo de vida que esas personas quieren llevar. Y yo conozco un montón, y usted también lo debe de conocer, gente que no son religiosos como tal, pero quieren vivir en un grado de moral alto. Y se guardan de muchos vicios. Y se guardan de ir a muchas actividades porque ellos saben que no son, que son contraproducentes para sus hijos, adolescentes y jóvenes, y para los niños más. Sin embargo, las personas vienen y los tratan de injuriar y lo burlan y cuántas cosas le hacen para impedir que se mantengan rectos. Y si son muy rectos, vienen a decirle que se pasaron de bueno
y que son unos tontos y por ahí para abajo le insultan con palabras soeces, que muchas veces las personas, por no sentirse burlados, ceden y entonces dejan de ser buenos y se ponen unos perversos también. Eso es una realidad. ¿Qué recomendamos entonces? Yo no les recomiendo nada porque yo no tengo nada que recomendar. Pero la palabra de Dios sí dice lo que podemos hacer. Atender solo lo que dice nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 1 y verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el respeto y la reverencia a nuestro Dios. Es decir, todo comienza por ir a los pies del Señor en busca de perdón, de misericordia y en busca de que Él nos enseñe a encontrar el camino por donde debemos de caminar. La única verdad, la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la verdad, que nos puede ayudar. San Juan 17:17, el Señor le dijo al Padre, hablando de la iglesia como tal, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. En otras palabras, solamente en la palabra de Dios podemos encontrar directrices de cómo acercarnos a Dios y cómo ser sus hijos. Y en Colosenses 2:8, que ya lo leímos, mira que nadie nos engañe y que no seamos que no seamos estorbados en nuestra fe, porque lo que nos quieren es enseñar rudimentos del mundo, leyes que la gente se han creado ellos mismos, inclusive algunas leyes del gobierno también las usan para impedirnos y no nos enseñan según Cristo. Es decir, que esa es una de las cosas que podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque solo en la palabra de Dios hay verdad, hay esperanza y hay vida. Tal como lo dice 2 de Timoteo en el capítulo 3 y verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que toda persona sea algún día perfecto. Solamente eso será cuando estemos en el reino de los cielos, enteramente preparado para toda buena obra aquí en la tierra. Es decir, que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar ese camino que es Cristo Jesús, por cierto, para entonces ser librados, que cuando esas acechanzas vengan en contra nuestra, el Dios de la gloria nos va a dar una salida satisfactoria y vamos a ser victoriosos y vamos a estar en grande victoria en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuérdese, aunque estamos rodeados y acechados, hay un Cristo que nos está protegiendo día y noche y nos va a dar la victoria pronto. Cuando Él venga y busque su iglesia, porque Cristo viene y viene pronto. Y si no viene pronto, yo sé que yo un día voy a ir a Él. Eso no me escapa a nadie. Te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a nuestros hermanos que están por ahí cerca. Hermano Samuel Carrero, bendiga hermano Samuel, bendiga a su esposa Rosita y sus hijos y nietos. Hermano Pastor José Soto, Dios te bendiga José, y bendiga la iglesia de Tras Talleres aquí en Mayagüez donde pastorea. Nuestra hija Migdalia y su familia, evangelista Denis Pérez, su esposo, y Avi, nuestra nieta, Dios le bendiga mucho. Juan Figueroa, Dios le bendiga hermano Juan Figueroa, gracias por estar con nosotros, muy bienvenido. Elisa Negrón, Dios te bendiga Elisa, ella es de nuestra iglesia, miembro de nuestra iglesia. Dios bendiga a su esposo hermano Maguán, Maguán es otra persona. Bendiga a su esposo. Pedro Lozada, Dios te bendiga Pedrito, bendiga a toda tu familia. Y Sandro de la Fe, debe ser Sandro Colón. Sí, Dios te bendiga Sandro. Y Javier Millán, desde el pueblo de Maricao, Dios le bendiga mucho, mi hermano Javier, y bendiga a toda su familia. Y Ricardo Negrón desde Springfield, Connecticut, Dios le bendiga mucho, hermano Ricardo, y bendiga la iglesia hermosa del Templo Pentecostés Misionero, allí en creo que en el 33 de la Terrence Street, en Springfield, Massachusetts. Dios bendiga a la pastora Ana Medina, esa congregación hermosa que amamos y que oramos para que el Señor los siga ampliando su ministerio y los bendiga. Aleluya. Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Pancho.
Pancho, Dios te bendiga en la última fila. Siempre llegaste. Es mejor llegar tarde que no llegar. Aleluya. ¿Quién? Ah, nuestro hijo Jaimito. Te bendiga mucho. Jaimito, Jaime Román, hijo. Bendiga también ese ministerio musical, tanto de Pancho como de Jaimito. Los dos son músicos y adoran al Señor con sus respectivos instrumentos, que es el piano. Recuérdese que mañana a las 7 nos vemos en el menú de hoy con el hermano Pancho en Facebook y en YouTube simultáneamente a las 7 de la noche. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido el privilegio de poder hablar tu palabra en esta hora. Te ruego que tú bendigas a estos hermanos que han estado con nosotros y te suplico que ellos cada día encuentren ese camino que nosotros debemos de caminar para encontrarnos contigo día a día. Cuando vengan las acechanzas, Señor, danos la victoria y permite que podamos acudir a ti en fe y en esperanza. Tú nos vas a dar la mano y vamos a salir victoriosos. Pronto estaremos contigo, Señor, en el reino eterno. Ese es nuestro propósito. Te suplico que nos ayudes a perseverar y a lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Si ven los angelitos malos, los malos, repréndalos en el nombre de Jesús.